Bendiciones, estamos en un estudio más en el cual veremos ahora el Talmud no es de Yahweh. Le pedimos a nuestro Elohim Yahweh que nos siga enseñando su verdad para no desviarnos de lo que Él mandó sobre nuestras vidas. En el nombre de Yahshua HaMashiach se lo pedimos, amén. Primeramente vamos a ver que el Talmud es instrucción, enseñanza o estudio, es lo que significa en hebreo. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias. El Talmud se caracteriza mucho por perseverar las opiniones de los rabinos, el cual también es conocida como la ley oral. En el judaísmo de hoy en día les da más autoridad a la Torah oral que a la escrita. Y esa Torah oral, que no fue mandada por Yahweh, fue redactada en un aproximado en el año 200. Pero Yehudá Hanasí, que Yehudá, el príncipe que también se le conocía como el rabino, en lo que se conoce también, aparte del Talmud, el Mishnah, que quiere decir repetición. La Mishnah está escrita en hebreo, pero los comentarios de los rabinos de la Mishnah en los siguientes 3 siglos fueron redactados en arameo y se le conoce como Gemara. La Mishnah y la Gemara juntas son las que forman el Talmud. Pero para nosotros entender esta información, primeramente debemos comprender que Yahshua ordenó que a nadie se le llamara rabí, porque solo uno es rabí. Y vamos a leer Mateo 23:8. Mateo 23:8. Pero ustedes no deben permitir que la gente los llame rabí, porque ustedes tienen un rabí y todos son hermanos entre sí. Entonces estamos viendo ahí qué es lo que nos mandó Yahshua. Nadie podemos llamar rabí y eso se está acostumbrando mucho. Que ya cualquiera quiere ser rabí o es necesario que se les enseñe por medio de un rabí, no es así. Seamos obedientes a la Torá y no caigamos en el juego de querer todos nosotros acomodar la palabra como nos convenga. Efraín no debe de ser engañado, pero Efraín debe aceptar la verdad también. Porque aún en este verso, que es muy claro lo que está diciendo Yahshua, lo niegan. Y dicen creer en Yahshua, pero no aceptan porque necesitan un título mayor para sentirse algo importante. Cuando nosotros, los verdaderos hebreos, no deberíamos de preocuparnos qué título mayor tenemos, sino solamente enfocarnos al servicio de Yahshua. También fueron los fariseos los iniciadores de todo esto, que se consideraba como la primera obra del judaísmo rabínico. Los rabinos decían que como hay muchas cosas que la Torah no explica, es necesario tener la explicación de los rabinos que aprendan la Torah oral, ya que para ellos es ahí donde entra la tradición, donde podemos interpretar los pasajes de la Escritura. El problema grande con esto fue que el querer interpretar los pasajes de la Escritura, lo que hicieron fue añadirle a la Escritura. Cuando la palabra de Yahweh es muy clara, Deuteronomio 4:2, vamos a leer Deuteronomio 4:2, para obedecer los mitzvot, los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo te estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Como vemos nosotros, todo esto, tanto el Talmud, Zohar, Kabbalah, la Mishnah, todo esto es agregado, cosas que Yahweh no mandó. Por eso es necesario ver y te podrán decir, no es cierto, es que tú estás ciego, tú estás ciega, tú no ves la profundidad. No es ver la profundidad, es ver lo que está escrito y hacerlo, que es lo que nos dificulta a todos nosotros. ¿Qué se nos dificulta? Escuchar y hacer. Estamos acostumbrados a hacer, a comprender a nuestra manera, a entender lo que es correcto a nuestra manera y ponerlo como Torah, cuando no es así. Y eso porque ha habido muchos casos sobre eso, que se enojan, porque no quieren aceptar la realidad. ¿Y por qué no aceptamos la realidad? Por la dureza de nuestros corazones. Por la dureza de nuestros corazones queremos hacer todo a nuestra voluntad y eso nos está llevando a un total extravío a las dos casas. Entonces también debemos de entender que más de un único Talmud se puede hablar de dos. El Talmud Jerusalén, que es Talmud Jerusalén,
que se redactó en la recién creada provincia Roma llamada Palestina, y el Talmud de Babilonia, que es el Talmud Babil, el cual fue redactado en la región de Babilonia. Ambos fueron redactados a lo largo de varios siglos por generaciones de rabinos de las dos academias talmúdicas. Mas las dos llegan a la misma conclusión, solo que por caminos distintos. También en los tiempos de Yahshua había una diferencia entre los fariseos y los seduceos. Estos últimos no solo creían en los malajim, conocidos como los ángeles, ni en la resurrección de muertos, sino que tampoco aceptaban la autoridad de la Torá oral. De hecho, ellos solo aceptaban el Pentateuco, es decir, los 5 libros de Moshe. Los fariseos, por otro lado, le daban mucha autoridad a la ley, la Torá oral. Y esa Torá es la que se refería Yahshua y Shaul cuando hablaban de las tradiciones de los ancianos. Y eso era lo que Yahshua reprendía, ya que por la ley oral, que es el Talmud, dejaron a un lado la Torá de Yahweh, ya que para ellos tenía mucho más valor la palabra de hombre. Y vamos a leer Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice: entonces Yahweh dijo, porque este pueblo se acerca a mí con palabras huecas, y el honor que me rinden es muro jarabe de pico, mientras de hecho he distanciado sus corazones de mí, y su temor a mí es solo un misbá de origen humano. Ahí lo estaba reprendiendo Yahweh. Que todo eso que aparentaban reverenciar a Yahweh, temer a Yahweh o amar a Yahweh, simplemente lo estaban haciendo creyendo ellos que con mandamientos rabínicos, mandamientos de hombres, estaban mostrándole eso a Yahweh. Por eso él decía que su corazón estaba muy lejos de él. Eso es lo que ocasiona el Talmud y los otros libros. Hace que nos alejemos de Yahweh, pero nosotros creemos que estamos cumpliéndole a él, pero estamos viendo cuál fue el pensar de Yahweh. No se están acercando, se están alejando de mí. Así que nosotros debemos comprender que la Torá de Yahweh es la única que fue revelada a Moshe, ya que la Torá oral surgió mucho tiempo después. Y tenemos, por ejemplo, el cual todos los miembros del judaísmo rabínico ordenaron no pronunciar el nombre de Yahweh, lo cual vemos que los mandamientos de hombres dejaron a un lado la Torá de Yahweh. Vamos a leer Amos 2:4. Aquí está lo que dice Yahweh: por 3 pecados de los hijos de Judá y por cuarto no lo revocaré, porque ellos han rechazado la Torá de Yahweh. No han observado mis mandamientos, y los ídolos vanos que ellos han hecho, cuales sus padres siguieron, los causaron errar. A eso se estaba refiriendo Yahweh, que se estaban rechazando la Torá, formaron sus libros, formaron sus ídolos y automáticamente se olvidaron de él. Vamos a leer también la palabra, Sofonías 3:4. Sus profetas son temerarios, hombres traicioneros, sus cuanim profanan el Hakadosh y pecaminosamente transgreden la Torá. Hay un ejemplo también el cual ustedes pueden conocer con la tradición judía, que se ha escuchado la bendición que se acostumbra a hacer al lavarse las manos. Esta bendición es conocida como la Netilat Yadayim. Bueno, esa oración en el cual la voy a decir, pero en español, dice: bendito eres tú, Adonai, Dios, así dicen, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavamiento de las manos. Bueno, esa oración que se está usando mucho en el mesianismo, creyendo que sí viene, que es dado por Yahweh, no. Esta es una tradición judía, ya que no es mandado por Yahweh, que incluso cada vez que se lavan las manos y en Shabbat, que es donde más se acostumbra, por eso se debe tener mucho cuidado, ya que muchos se basan que es la orden de los levitas, pero como este y otros son tradiciones judías, es por eso que debemos de seguir verdaderamente y solamente lo que Yahshua nos enseñó, porque él mismo lo reprendió. Vamos a Mateo 15:2-3. Mateo 15:2-3 dice: porque sus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos. Ellos no hacen la Netilat Yadayim antes de comer. Él respondió: en verdad, porque ustedes rompen los mandamientos de Yahweh por sus tradiciones. Entonces ahí vemos la reprensión de Yahshua. También lo podemos leer en Tito 1:14. Tito 1:14.
y dejar de prestar atención a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que rechazan la verdad. Ahí mismo lo estaba diciendo la palabra y es muy clara, y lo repito, Tito 1:14, y dejar de prestar atención a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que rechazan la verdad. Fíjense desde cuándo se ha estado reprendiendo todo esto, pero muchas veces nosotros por la dureza de nuestro corazón, y lo voy a decir abiertamente, por querer ser como Judá, nos estamos desviando y debemos de estar conscientes, Judá está mal también. Nuestro deber es ser hebreos y aprender a hacerlo, como Judá lo tiene que aprender también. Así que empezamos a seguir al único judío que nos fue ordenado a seguir, Yahshua. Y si la salvación viene en los judíos, él se refería a él. Él se refería a él. Que al único que tenías que seguir. ¿Por qué, Jesse? Porque era el que estaba cumpliendo la Torah. Él sabía que sus hermanos judíos no lo estaban cumpliendo. Por eso él dijo, me tienen que seguir a mí, para que aprendan ustedes, porque yo tengo la Torá. Su hermano Judá rechazó la Torá. Por eso él mismo vino al rescate de las dos casas. También podemos ver en las escrituras cómo Yahshua estuvo, mejor dicho, en contra del Talmud, que es la ley oral. Vamos a Mateo 23, 13, 15. Mateo 23, 13, 15. Hay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yahweh en la cara de la gente, ni entrando ustedes, ni dejando a los que desean entrar lo hagan. Hay de ustedes, maestros de la Torá, Perushim hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas mientras que hacen sus oraciones enormes, por eso su castigo será mucho peor. Hay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim hipócritas, que recorren la tierra y mar para ganar su proselito. Cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor que el Gehinnom que ustedes. Vamos a leer también Juan 5, 16, 18. Juan 5, 16, 18. El hombre se fue y le dijo a los Yudim que Yahshua, el que la había sanado, y por cuenta de esto los Yudim comenzaron a importunar a Yahshua porque él hacía estas cosas en Shabbat. Pero respondió, mi padre ha trabajado hasta ahora y yo también estoy trabajando. De respuesta hizo los Yudim tuvieran más intenciones de matarlo. Él no solo violaba el Shabbat, sino que también proclamaba a Yahweh que era su propio padre, el cual declaraba igualdad con Yahweh. Aquí vemos que aquí no era de que Yahshua se negaba a celebrar el Shabbat, solamente que por medio del Mishnah se está acostumbrado que no se debe de sanar en Shabbat. Hay muchas reglas que hacen que fueron mandamientos de hombre y se están acomodando mucho ahorita en las raíces hebreas. Ya lo que los judíos tenían, en el cual decían ellos que si alguien se enfermaba en Shabbat y se muriera por voluntad de Yahweh, pero ellos no iban a llevar sanidad. Entonces era lo que le estaban reprendiendo a Yahshua. Pero Yahshua lo que les estaba enseñando era de que era válido sanar en Shabbat. Entonces ahí vamos viendo cómo él mismo, nuestro Elohim Yahweh, Yahshua, estaba acomodando la instrucción para que estuviera encima de esos mandamientos rabínicos. Y es lo que nosotros debemos de aprender a escuchar, lo que hizo Yahshua, el único rabí. También vamos a leer Juan 7:19. Juan 7:19. ¿No fue Moshe quien dio la Torá? A pesar de eso, ni uno de ustedes obedece la Torá. ¿Por qué quieren matarme? Él mismo lo estaba diciendo aquí. Ahí que nadie estaba obedeciendo la Torá. Vemos cómo Yahshua mostraba que todo esto, él aborrecía la ley oral, el Talmud, porque estaba llevando totalmente al pueblo al desvío. También sabemos que nosotros debemos de dejar que el Ruach HaKodesh nos guíe a la palabra de Yahweh, ya que es palabra, está inspirada por el Ruach HaKodesh, ya que la sabiduría de Yahweh obrando para llevarnos a él, ya que la justicia manifestada para nuestra salvación y no es basada en palabras de hombres. ¿Dónde podemos encontrar eso? Vamos a leer el Salmo 111, 7, 8. Salmo 111, 7, 8. Las obras de sus manos son verdad y justicia, todos sus mandamientos son seguros, ellos han sido establecidos por siempre para ser ejecutados con verdad y equidad. Salmo 119, 142. Dice así, tu justicia es justicia eterna y tu Torah es verdad. Entonces, por eso en Juan 17, cuando Yahshua ora por sus discípulos, sus talmidim, dice,
santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que estaba diciendo era purifícalos con tu Torah. Tu Torah es la verdad. Los estaba apartando para la Torah. Y que reprendieran y rechazaran todos los libros mandados por hombres. También podemos ver que Josué leyó al pueblo de Israel y vemos cómo todo lo que está escrito no se señaló nada del Talmud ni de la ley oral, ya que se dice que fue dada por Moshe cuando no es así. Vamos a leer Josué 8, 34, 35. Josué 8, 34, 35 dice: después de esto leyó todas las palabras de la Torá, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Torá. No hubo una sola palabra de todo lo que Moshe había ordenado y Josué no leyera delante de todo Israel en la asamblea, incluyendo a las mujeres, pequeños, extranjeros que se habían unido a Israel. Entonces fue todo lo que estuvo escrito en la Torá. No se refería a nada de la ley oral. Lo que vemos en esta palabra, entonces vemos que como Josué y Josué no quitó nada y no se dejó de leer algo que mandó Moshe. Él cumplió. Y todas esas instrucciones que el pueblo escuchó en esa ocasión estaban escritas. De lo contrario, ¿cómo iba a leer algo que no estuviera escrito? Porque muchos dicen, es que fue oral, no lo escribió. Entonces, ¿cómo le pudo hacer si él solamente se leyó lo que estaba escrito? Solamente. ¿Por qué? Porque en ningún momento se menciona que, aparte de lo escrito, el pueblo escuchó algún tipo de instrucción proveniente de una tradición oral. Si existía una tradición oral que es el Talmud y el pueblo tenía que seguirla. Pero ¿por qué no se menciona aquí? Porque Yahweh no ordenó en esta ocasión seguir la tradición oral, así como la Torah escrita. El pueblo necesitaba escuchar para vivir una vida plena y agradable ante los ojos de Yahweh. No había necesidad alguna de añadir una ley oral, porque la Torah es completa y perfecta. Porque vamos a ver lo que recibió Moshe en el monte Sinaí. Éxodo 24:12. Éxodo 24:12 dice: Yahweh dijo a Moshe: sube a mí a la montaña y quédate ahí. Yo te daré las tablas de piedra con la Torah y los mismos que yo he escrito en ellas para que las puedas enseñar. Ahí comprendemos la importancia de escudriñar, ya lo que nos enseña para que así no ser engañados y no salirnos de la palabra escrita por nuestro Elohim Yahweh, porque es por eso que muchas veces nos acostumbramos a hacer nuestra voluntad y eso nos está llevando a un total extravío ahorita. Vamos a leer Hechos 17:11. La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos, ansiosos, recibieron el mensaje, escudriñando la Tana, la Biblia, todos los días, para ver así las cosas que Shaul decían era verdad. Eso tenemos que hacer nosotros, escudriñar, examinar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a ser muy fácil engañados. Por eso, como les dije, hay que examinar y ver que solamente hay una Torah escrita dada por Yahweh. 1 Tesalonicenses 5:21. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Así que debemos de obedecer lo escrito, y es lo único que nos dará bendición, dejando el Talmud a un lado. Vamos a leer Deuteronomio para terminar, 28:1. Deuteronomio 28:1, y si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus mismos que yo te estoy dando, Yahweh tu Elohim te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Y eso queremos todos, queremos que Él nos redima, que Él nos perdone, que nos purifique, que nos llame como pueblo. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser pueblo si nosotros mismos trasgredemos la instrucción que nos lleva al ser pueblo? Sé que para muchos esto les molesta porque ya he recibido críticas sobre esto, pero es necesario que aprendamos a ver, y mucho más a los que están empezando. No se dejen engañar. Les van a llegar con el Talmud, el Zohar, la Cábala, el Mishmar, hasta acá no tienes que hacer esto, el encendido de las velas. No es de Yahweh. Estás iniciando ahorita y me puedes decir, y ese es el primer audio que estoy escuchando. Escudriña. Es lo que le recomiendo al pueblo. Escudriña, checa si está, investiga. Porque a veces queremos que todo se nos dé. No, tu deber es escudriñar, tu deber es investigar, tu deber es ver. El deber es de nosotros.
¿Cómo aprendiste tú? Y es investigando, escudriñando, preguntándole a Yahweh, guíame. Y Él nos fue enseñando. Todos nos desviamos en muchas cosas y estamos regresando, nos estamos quitando cosas que a lo mejor decimos, digo que yo pensé que esto era de Yahweh y es de, judaísmo, lo voy a decir así. No viene de Yahweh, quítatelo, no pasa nada. Sigue tu camino, tienes que seguir limpiando. Pero aprendamos a ver. Porque muchas veces dices, es que si tú no crees en el Talmud, Zohar, la cámara es por tu corazón endurecido y negro, porque no te has querido convertir. No. Por eso ahora entienden, cuando Yahshua reprendía, Judá se creía muy perfecto, por lo mismo. Porque los de corazón duro, hipócrita eran ellos. Si el único que venía con una luz resplandeciente de la Torah era Yahshua. Pero ellos lo negaban. ¿Por qué lo negaban? Porque ellos pensaban que con sus frutos, con sus obras, su sabiduría, sus mandamientos propios, ellos obtendrían la salvación. ¿Por qué? Porque ellos creían que solamente por ser hijos de Abraham tenían la salvación. Y no es así. Por eso Yohanan, Juan el Bautista, Juan el Inmersor, él decía que él si quiere puede levantarle hijos a Abraham. O sea que no era importante ser judaísmo, ser ortodoxo, ser un rabino importante siguiendo esos libros. Yahweh está levantando a las dos casas, pero está levantando a 12 tribus para que se vuelvan a la Torah escrita por Yahweh, dejando a un lado los ídolos, las tradiciones, las religiones de las dos casas. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a escudriñar cada día y purificarnos y volver a convertirnos como verdaderos hebreos. Amén. Vamos a terminar con una tefila. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos has permitido seguir escudriñando, a seguir aceptando tu verdad. Te pido que nos reveles, que me ayudes a escudriñar, que me ayudes a ver por lo que yo he aprendido hoy. Te pido que si nos guíes en tu camino para no desviarnos, porque ahora entendemos que tú eres el único rabí, que solamente hay una Torah, porque solamente hay un Mashiach. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Yahshua HaMashiach y ayúdanos a purificarnos, como lo dijo Yahshua. Santifícanos o purifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad, que era tu Torah. Así que permítenos purificarnos, porque la sabiduría no se obtiene del Talmud, no se obtiene del Zohar, no se obtiene de la Cábala. Esa sabiduría fue dada por el Ruach HaKodesh. Y los que tienen el Ruach HaKodesh obtendrán la sabiduría sin necesidad de esos libros. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo agradecemos. Amén. Recuerden los audios en el canal de YouTube, Yahshua la Torah hecha carne, y sigamos escudriñando y amando. Y aprendamos a ver. Acuérdense, la palabra es clara, solamente que a veces la dureza no nos deja verla. Así que seamos humildes para aprender a ver, aprender a escuchar, para poder obedecer. Amén. Shalom. Obrajot.